Les damos la bienvenida a la conferencia técnico-comercial Ahorra aplicando ingeniería y dale satisfacción al cliente, liderada por la empresa Ingenie, dedicada a ofrecer servicios de climatización para el sector comercial y hospitalario y apoyo a los contratistas en proyectos de ingeniería. Antes de iniciar la sesión, les agradecemos a las personas que nos acompañan a esta hora del día por su disposición para participar en este tipo de espacios diseñados especialmente para ustedes. Adicional, les sugerimos tener en cuenta que las dudas e inquietudes serán atendidas directamente desde el chat habilitado de YouTube y el personal designado de la empresa anfitriona las irá respondiendo. A continuación, le damos la bienvenida al ingeniero Rolando Torrado. Él es ingeniero mecánico de la Universidad Francisco de Paula Santander, tiene un máster internacional en climatización con eficiencia energética de la Universidad de España y Sigurat, consultor con más de 19 años de experiencia en sistemas aplicados enfocados a proyectos hospitalarios y actualmente es el presidente del capítulo Oriente y miembro de la Junta Directiva de ACAIRE. Ingeniero, bienvenido. Hola María Alejandra, muchas gracias por tu intervención y por tu presentación. Saludo a todos los que nos están observando y quiero pues dar inicio a esta charla haciendo una introducción muy sencilla. En Colombia y en el mundo se ha venido poco a poco perdiendo la ingeniería en climatización, que es la que realmente nos hace tener proyectos exitosos, porque somos capaces de proyectar o somos capaces de anticipar los resultados a cualquier desarrollo ingenieril que hagamos desde nuestro escritorio con nuestros software de diseño para que el cliente, cuando ese diseño se vuelva una realidad, tenga el resultado que está esperando. Eso es lo que queremos nosotros desde nuestra perspectiva como empresa especialista en ingeniería de climatización. Lo primero que hay que tener claro para todas las personas que nos están viendo, sean clientes finales o contratistas, es que nosotros no vendemos equipos ni vendemos materiales siendo empresas HVAC. Nosotros vendemos bienestar. Es más, el aire acondicionado se creó en base a una necesidad de mejorar rendimientos de las personas que laboraban en las oficinas. No se creó porque se quería frío, como se ha venido variando ese enfoque. Y hoy en día se piensa que un sistema es muy bueno porque enfría mucho. Y para mí es muy malo porque está consumiendo más energía de la que debíamos consumir. Entonces, el objetivo final de todos los que desarrollamos ingeniería en climatización es entregar el bienestar que las personas requieren para poder rendir al 100% en sus trabajos. Nosotros tenemos algo y es que cuando diseñamos para entregar confort si hablamos del punto de vista comercial. Si hablamos del punto de vista hospitalario, tenemos que hablar de que vamos a proyectar o a tener un sistema que es coadyuvante en la recuperación de los pacientes y que los va a proteger a ellos, a los visitantes y al personal médico de adquirir enfermedades nosocomiales al interior de ese hospital. Y esas enfermedades nosocomiales son enfermedades que no tienen nada que ver con lo que nosotros fuimos a esa entidad de salud. Entonces, el sistema de climatización hospitalario es muy, muy importante para el buen desempeño de la institución como tal. Si hablamos de la parte industrial, pues muchas veces lo que protegemos es el producto, porque tenemos que darle unas condiciones especiales para que el producto no se dañe, quede fabricado con la calidad que se requiere, se conserve, o en otros casos debemos proteger a los operarios que están en esa industria porque hay algún tipo de elementos patógenos o nocivos para la salud que pueden impactar negativamente a esas personas. Entonces, los manejos son diferentes. Cuando nosotros tenemos en la parte de comercial, confort, que se basa en 3 puntos y se van a seguir repitiendo a lo largo de la charla, que son temperatura constante dentro de la zona ocupada, y no es de que un espacio o una parte tenga mucho frío y se desplace uno 1 metro o 2 metros y ya sienta calor. Esos microclimas no son permitidos cuando nosotros diseñamos para confort, que dentro de la zona ocupada no pueden haber
corrientes de aire superiores a 50 ppm. Quiere decir esto que no puede sentirse chorros de aire, no debe tener uno en los ojos el fastidio del chorro de aire, el dolor de cabeza, porque está pegando un flujo frío. Eso no se puede aceptar en un buen diseño. Y tercero, los niveles de ruido deben estar por debajo de lo que prescriben las tablas que regulan eso. Eso es confort y va naciendo desde la selección de los elementos de salida, llámese difusores o rejillas. Si se hace una buena selección, vamos a tener un proyecto con mucho confort. Si nosotros a ese confort le adicionamos la calidad de aire interior mínima que es aceptable, que consiste en mantener todos los agentes contaminantes que pueden existir en un ambiente por debajo de la concentración permitida, y el 80% de las personas que están en ese espacio dan como aceptada la calidad de aire interior, entonces tenemos calidad de ambiente interior y es a lo que debemos apuntar. ¿Ok? Vamos a diluir contaminantes inyectando aire exterior en forma de ventilación. Si podemos utilizar tecnologías alternativas como la ionización bipolar, fotocatálisis, lámparas UV, etcétera, etcétera, para poder higienizar el aire, pues lo podemos hacer. Entre más mejoremos la calidad de aire interior, vamos a mejorar la productividad de las personas. Y un empleador que le paga a uno de sus colaboradores por el 100% de su tiempo, si de pronto ahorró en su sistema de climatización y montó lo que le dijo el señor de la esquina o el amigo que toda la vida ha trabajado con él y montaron 20 mini split de 3 toneladas, puede que no tenga ni confort ni calidad de aire interior. Y su nómina, que le puede pesar 100, 200 millones, puede estar perdiendo un 20 o un 30%. ¿Por qué? Porque las personas, cuando no tienen la calidad ambiental interior o no tienen confort o no tienen calidad de aire interior, su productividad se disminuye porque no están concentradas en trabajar, sino que se distraen mucho pensando que siento calor, que me siento pegajosa, que qué frío, que es que me está pegando el chorro de aire, que siento olores, que no sienten ustedes como pesado el ambiente, que me dio gripa, que bueno, o sea, empiezan a generar una cantidad de distractores que no permiten que su desempeño sea el 100% de lo que debiera desempeñarse y de lo que su empleador le está cancelando por su tiempo. Entonces, a veces los empleadores buscan únicamente el costo inicial bajo, pero no se dan cuenta de que pueden impactar no solo económicamente su nómina y su desempeño, sino que van a impactar sus clientes, porque los productos no están en el tiempo que se acuerda, los productos no quedan con la calidad que se acuerda. Entonces, tiene muchas, muchas implicaciones el tema de la calidad de ambiente interior. ¿Cuáles son las ventajas de mejorar la calidad de aire interior y de dar confort? Lo que hablábamos, hay mayor concentración de las personas, hay una mejor productividad y hay una reducción del absentismo. Para ningún empleador es bueno que sus empleados se enfermen y pierdan tiempo en 2 o 3 días de incapacidad, que son los que generalmente las EPS entregan porque ellos no cubren ese valor. Y aparte de que el empleador tiene que cubrir los 3 días de esa persona que no fue a trabajar, esa persona no va a entregar productividad en esos 3 días. Entonces, mientras nosotros podamos disminuir esos temas de morbilidad, entonces la empresa va a ser más productiva haciendo una inversión en un buen diseño y una buena ejecución de un proyecto de climatización. ¿Qué es lo que realmente nos interesa a nosotros? O el secreto, o la piedra oculta que siempre ha tenido la climatización, es hacer una buena selección del elemento de salida, llámese difusor o llámese rejilla. Pero en el mercado que hoy en día tenemos y en la concepción empresarial que se ha venido desarrollando, a la rejilla es a lo que menos le presta atención la gente, porque siempre que un sistema no funciona, no enfría, o el cliente no siente el frío que requiera, entonces dicen que el que fue el fabricante del equipo. Y la posibilidad de que el fabricante del equipo se haya equivocado es muy baja, muy, pero muy baja. La probabilidad alta de equivocación es una mala selección del equipo, es un mal cálculo térmico, es un diseño de ductos
sin ningún tipo de concepto, porque es que en el mercado se cree que coger un ductulador y decir que 0.1 pulgadas por cada 100 pies de longitud de ducto es la forma de diseñar, o decir que diseña con velocidad constante, que 1500 en ducto de suministro y 1200 en ducto ramal es la forma de diseñar. Y perdónenme, pero están totalmente equivocados. Eso es un método de dimensionamiento y es aceptado para dimensionar ductos. Pero después que los ductos se dimensionan, es donde empezamos a hacer el diseño de ductos, porque hay que lograr que la ruta crítica de ese ducto genere la caída de presión estática que mi equipo va a vencer para el caudal que yo requiero. Adicional a eso, yo debo balancear mi sistema de ductos desde el diseño, y eso se consigue logrando una caída de presión estática exactamente igual o muy similar en cada uno de los ramales, hasta cada uno de los difusores de salida y hasta cada una de las rejillas de retorno. Entonces, esas prácticas no se tienen, pero todo nace en que al seleccionar mi difusor, yo puedo garantizar el confort y lo voy a proyectar desde mi diseño. Yo cuando diseño, debo colocarle este diseño, va a tener un indicador de desempeño de la distribución de aire mayor al 80% para que sea exitoso el diseño. Una reflexión muy sencilla es que mucha gente diseña con métodos de metro cuadrado, otros han desarrollado grandes habilidades para el metro cúbico, otros tienen un Excel, otros generan unos cálculos con software, pero el primero y segundo son terribles. Con metro cuadrado y metro cúbico, por favor, nunca en la vida los utilicen. Un Excel, bueno, ya es un gran paso que se dio, pero el Excel tiene un problema, es estático. No tiene forma de cambiarlo. No tiene como decirle uno, mi pared está en una exposición oriente, occidente, norte, sur o a 70 grados. No tiene cómo girar, o sea, no hay nada que hacer. Lo que dio. Y eso es algo grave. Los cálculos térmicos no son estáticos. Ahora, el software, hay gente que lo utiliza, pero introduce una cantidad de datos y es única y exclusivamente para irse al resultado, a ver cuántas toneladas dice el software que se requieren, y van y compran un equipo de ese tonelaje. Y error, el software nunca les da capacidad de equipo comercial, solo les da capacidad requerida en su sistema, pero uno tiene que iterar ese software y empezar a modelar qué pasa si le digo a mi cliente que mete una pared doble, qué pasa si le digo que aislemos la cubierta, qué pasa si hacemos una reducción de aire exterior o hacemos un aumento de toma de aire exterior para aumentar la calidad de aire interior porque tengo disponible capacidad en los equipos que tengo. Entonces, cuando ustedes empiezan a hacer eso, van a llegar a lo que es la ingeniería. La ingeniería no es tener 2 o 3 ingenieros en nómina. La ingeniería es entregar una solución al cliente acorde a su necesidad con el menor costo posible. ¿De acuerdo? Pero no es dar barato. O sea, como nos pasa en el mercado hoy en día, que el cliente nos llama, mire, su propuesta está más alta que la más barata, ¿usted se baja? Bueno, yo se la mejoro. Y se la mejoro es que ya está comprometido con marcas, con cantidades, con una serie de cosas que lo único que va a lograr es un flujo de caja porque va a entrar un anticipo, pero es una pérdida proyectada porque no solo va a perder dinero en la ejecución, va a perder dinero en los reprocesos, que es lo que más impacta a las empresas de climatización. Montan un proyecto y tienen que durar 2 o 3 meses resolviendo todos los problemas que se generaron porque nunca hubo ingeniería. La ingeniería se reduce a hacer un diseño de mentiras y decirle al técnico, vaya y monte los equipos que usted es el que sabe. Y el técnico, obviamente, muy acatador de órdenes, va y monta como él pueda y como considera que está bien. Pero nunca el ingeniero mira el manual de instalación de su equipo, el manual de instalación de las tuberías, el manual de instalación de las cajas de volumen variable, el manual de instalación de la rejilla, nunca miran nada. Y se presentan todos los problemas que hacen perder cantidades exageradas de dinero a la empresa contratista. Y generalmente quien más resulta impactado es el cliente, porque le entregan una camisa XL a una persona que necesita una talla S. Entonces, el cliente va a perder inversión inicial, va a perder mucho dinero en la producción de su sistema cuando lo pone a operar
y nunca va a tener confort. Las personas generan semanas o meses en los diseños porque hay que diseñar, hay que diseñar, hay que diseñar. Y cuando llegan a la selección de los difusores, en 2 minutos lo tienen. Porque se inventan que a ese difusor le llegan 500 FM, llegan a un ductulador y dicen esto con 700 pies por minuto o con 600 pies por minuto me da un difusor de 12 por 12. Listo, montémoslo. No, señores, esa no es la manera de seleccionar difusores y eso se va a traducir en disconfort. Y el disconfort no lo cobran y no lo cobran caro. La selección que uno ve en el mercado, pues ve distancias cortas. A mí me dijeron alguna vez los difusores hay que ponerlos cada 5 metros, no sé quién se inventó esa historia. Seleccionan por velocidad. Entonces, todas esas malas prácticas tienen un aumento de ductos, un aumento de trabajo, un aumento de tiempo y un aumento de dinero que lo va a perder el constructor. Y eso se traduce en proyectos fallidos. Les voy a mostrar pues un diseño muy sencillo y muy pequeño para que ustedes tengan algún punto de análisis. Y miren, aquí tenemos un primer piso que tenía un fan coil. Bueno, aquí faltan 2 cassettes, pero tenía esto, yo lo llamo una araña, porque aquí hay un difusor de 4 vías, difusor de 4 vías, difusor de 4 vías y difusor de 4 vías para esta cosa tan pequeña, que realmente tiene eso es un cuartico, bueno, es un cuarto muy, pero muy pequeño. Permítame ver si logro ver acá, aquí. Esto es un cuartico de 260. Y, pues, bueno, se metió un difusor de 4 vías. Esto es en el primer piso. Aquí había un equipito pequeño también en su configuración. Y en el segundo piso teníamos esta distribución y teníamos esta otra distribución. Como ustedes ven, son sistemas bien complejos de ductería. Este es un diseño hecho por nuestra empresa en el 2008, cuando no teníamos metodologías de diseño. Aquí más o menos hay 160 metros cuadrados de ductería y hoy en día se presentó la oportunidad de que cambiáramos el diseño. Y miren lo que quedó, un diseño de 90 metros cuadrados, o sea, hay un ahorro de 70 metros cuadrados, donde en el primer piso, como les decía que hay 2 cassettes, se montan solo 2 difusores, un difusor de 2 vías para todo este sector. Muchos de los que están acá van a decir que es una locura. Para 14 metros, o sea, quedaron 7 y 7. Aquí un difusorcito de una sola vía, un difusor de una vía para esta zona y otro difusor aquí porque está totalmente encerrado este operario. Entonces, miren aquí arriba en el segundo piso lo que había antes, que era este pulpo, esta araña tan terrible. Miren en lo que quedó, en 2 ductos. Y con un difusor de 3 vías ya estamos ambientando todo este espacio. Entonces, adicional a eso, nosotros dentro de de la selección del difusor, se dice qué difusor es, se debe dar el modelo. Esto es un modelo Laminaire Colombia porque nadie más tiene tablas de desempeño de los difusores. Tenemos un ADPI del 90% y tenemos un criterio de ruido de 32. El difusor es 16 por 16 para 687 CPM. Si ustedes lo montan como estamos acostumbrados, seguramente no les van a dar 16 por 16, 687, ¿ok? Entonces, esos son los famosos ahorros que nosotros les decimos que se pueden tener, que deben redundar en el cliente, porque aparte de la baja de materiales, ¿qué es lo que sucede? Se mejoran los rendimientos energéticos, porque a nosotros nos han enseñado que el termostato debe estar al lado del retorno, y eso no es una verdad. Yo el termostato lo puedo colocar en cualquier parte de mi instalación. ¿Por qué? Porque se supone que yo debo garantizar que la temperatura es homogénea en la mayoría de partes de la zona ocupada. Entonces yo puedo colocar mi termostato, excepto en una pared soleada, porque ahí sí no les aconsejo que lo coloquen. Pero de resto puede ser colocado donde ustedes quieran. ¿Ok? Seguimos. Tenemos qué es el confort y qué es el disconfort. Tenemos el problema de que realmente el confort
es algo que es perceptivo. Las personas no sienten lo mismo estando en el mismo espacio. ¿Por qué? Porque todos sentimos diferentes, pero sí tenemos que medir de alguna manera el confort, porque yo no puedo garantizar que la señora que es menopáusica y que está sintiendo calores de 40 grados en medio de un aguacero en Bogotá, le voy a dar confort en mi sistema, es imposible, ¿cierto? O una persona que es friolenta en el mismo Barranquilla, yo no puedo garantizar que va a estar confortable. ¿Qué tengo que hacer yo? Medir cuantitativamente el confort. Porque es que, miren, el confort se ve impactado por la calidad de aire interior, por la vestimenta que traen las personas. A veces en Barranquilla quieren ir con corbata, chalequín, saco, camisa manga larga y camiseta debajo y sentir frío. No, es muy complicado esos temas. Entonces, para que ustedes más o menos entiendan de qué estamos hablando, vamos a hablar de lo que es el EDT y el ADPI. Miren lo que pasa en esta situación. El EDT es el criterio de confort que ASHRAE ha creado y es por medio de una fórmula que ahorita la vamos a ver. Cuando nosotros metemos las mediciones de temperatura y velocidad en cada punto, lo incluimos en una fórmula y esa fórmula, si da entre -3 y +2 grados Fahrenheit, es un punto que cumple confort. Y tenemos que hacer una malla en la zona ocupada con puntos equidistantes. Si el 80% de los puntos cumple confort, decimos que hay una ADPI aceptable. Siempre el ADPI debe ser mayor al 80%. Miremos este video donde tenemos dos personas que están en una zona ocupada. ¿El ADPI qué es? Empezamos a colocar los puntos que vamos a medir y cada punto le medimos velocidad y temperatura. Ahorita más adelante vamos a ver la fórmula que tenemos que utilizar. Si el punto da entre -3 y +2 Fahrenheit, el punto cumple confort, pero deben ser equidistantes. ¿Qué distancia? La que ustedes consideren, a 1 metro, a 2 metros, a medio metro, a 5 metros, pero tienen que ser puntos así, porque si no, el contratista va y mide en los puntos que a él le conviene, y no es así. Tienen que ser todos los puntos, y esto se da para proyectos ya en operación. Para que el punto sea considerado que cumple confort, debe estar la velocidad por debajo de 70 ppm. Ahí está la malla imaginaria que debemos hacer, porque los puntos, como les digo, deben ser equidistantes, y si el 80% de esos puntos cumple, pasamos la prueba de confort, que es con ADPI. ¿Ok? ¿Y quién da el ADPI? Lo da el elemento de difusión. Aquí no lo da ni el equipo, ni que sea BRF, ni que sea Huelada, ni que sea nada. Lo da única y exclusivamente el elemento de salida. Por eso es que es tan importante generar las selecciones adecuadas. ¿Ok? Y aquí lo que les está diciendo es que nosotros multiplicamos por porcentaje y el ADPI por encima del 80% cumple conforme. Es un rango aceptable por ASHRAE y ustedes le soportan a su cliente que están cumpliendo confort con su proyecto. ¿Ok? Si hay algún tipo de inconveniente. Pero ustedes lo deben proyectar desde que estamos en el diseño, así como lo vieron ahorita. ¿Por qué tenemos que evitar el disconfort? Porque lo que hablábamos al principio, baja la productividad de las personas. En Estados Unidos se pierden de 20 a 160 billones de dólares por temas de disconfort al año. Nosotros siempre debemos garantizar los 3 puntos de confort que ya hablamos. Entonces, rápidamente les voy a explicar cómo es el tema de la ventilación por flujo mezclado, que es la que generalmente utilizamos nosotros con los difusores y las rejillas. El aire primario sale de la rejilla con gran velocidad. Esa alta velocidad e inducción genera que el aire que está fuera de la zona ocupada entre en el chorro y se mezcle con el aire que sale de acá. Esa mezcla le hace bajar la temperatura y bajar la velocidad, para que cuando llegue, aquí está, miren, sale aire primario y llegamos al aire total. ¿De acuerdo? Él en este recorrido va induciendo aire de aquí y lo va mezclando. Miren que no hay necesidad de entrar a la zona ocupada. Vamos a mirar en estos momentos
para definir qué es la zona ocupada. La zona ocupada. Vamos a revisarla. Es a 1,80 metros de altura y a 60 centímetros de cada muro. Cuando nosotros tenemos esa zona ocupada, es en lo que nosotros debemos concentrarnos. Las empresas de climatización debemos dar garantía de confort en este espacio. Y aquí lo que se evita son las velocidades a los chorros de aire a alta velocidad y las diferenciales de temperatura que nos puedan generar disconfort. A eso es que le apuntamos nosotros. Vamos a ver este otro concepto. Aquí está, el aire primario sale a altas velocidades. Esas altas velocidades generan encima del chorro una baja presión. Y esa baja presión es la que hace que la vena de aire recorra mucho camino en el cielo raso, porque esta baja presión hace que la presión que existe aquí empuje esa vena y la mantenga pegada al cielo raso. Se llama efecto Coanda o efecto de superficie. Ahí está. Eso es lo que se llama efecto Coanda. Vamos a ver otro concepto. Miren lo que son las corrientes convectivas. Cuando tenemos un muro que está soleado, ese muro genera una corriente convectiva porque el aire caliente, ustedes saben que por diferencia de densidades empieza a subir y nos impacta el tiro que nosotros habíamos seleccionado y nos corre ese chorro de aire hacia la zona ocupada y las personas que están aquí pueden recibir chorros de aire que van a dañar el confort. ¿De acuerdo? Eso son conceptos muy aislados para que ustedes vayan entendiendo por qué debemos diseñar para confort. Es importante que siempre nos preguntemos, venga, ¿nuestras personas están confortables? Porque para eso es que nosotros trabajamos. Según el estándar 55 de ARRE, que es el de confort térmico para ocupación humana, las condiciones que nosotros debiéramos tratar de mantener son temperatura de 73 a 77 grados centígrados en la zona ocupada, humedades relativas entre el 25 y 60. Por el diagrama de Stirling debemos mantenerlas entre 40 y 60. La velocidad en la zona de respiración debe ser menor a 50 ppm y los diferenciales de temperatura entre rodilla y cabeza deben ser de 5.4 para las personas paradas y de 3.6 grados para las personas sentadas. Aquí, nosotros cuando hablamos de la selección de los difusores, debemos tener en cuenta algo que tal vez nunca hemos sabido, y es que un elemento de difusión lo que hace es inducir aire, y ese aire que induce un difusor puede ser 20 a 30 veces el aire primario. ¿Qué quiere decir esto? Que un difusor de 500 CFM puede mover entre 10.000 y 15.000 CFM de aire del espacio, o sea, puede meter esa cantidad de aire en el que él mueve, ¿de acuerdo? Y ahí es donde se hace la inducción. Los retornos generalmente se deben ubicar en las áreas estancadas, pero ellos no impactan para nada la selección del difusor, a no ser que lo pongamos en frente de donde va la vena de aire. Pero de resto no hay ningún problema. Es más, hay difusores que tienen suministro y retorno en el mismo difusor. Entonces no podemos pensar de que eso nos va a afectar terriblemente el confort. Es importante que conozcan ustedes la longitud característica que tiene cada tipo de difusor y aquí yo siempre digo que miren lo que es, esto es el difusor que nosotros utilizamos en cielo raso normalmente y el L es la distancia a la pared o a la mitad del plano entre dos difusores. O sea, podemos colocar varios difusores en el cielo raso, pero una rejilla de muro como esta High Sidewall Grill, la distancia L es simplemente la proyectada a la pared perpendicular al chorro de aire. No habla de que se puede colocar un difusor frente a otro, porque si fuera así, y uno generalmente ve en el mercado
que los diseños con rejilla colocan rejillas a ambos lados de la pared o a ambos lados del local y no lo permite la longitud característica. Porque aquí no dice distancia a la pared perpendicular al chorro o distancia media entre las dos rejillas. No, eso no se hace. De todas formas, las rejillas de muro son las que menos ADPI nos pueden entregar. Entonces, siempre el confort va a estar muy impactado cuando utilicemos rejillas de muro. Voy a mostrarles un último videito. Mire lo que pasa con una persona que está trabajando en su oficina y tiene 100 CPMs. ¿De acuerdo? Estamos subiendo la cantidad de aire. Mire lo que pasa con el chorro. Subimos a 300 CPMs y el jefe viene y le dice que, bueno, va a ser el empleado del mes. Subimos, dice que aumente la productividad si aumentamos la cantidad de aire. ¿De acuerdo? Y empezamos, pero ahora vamos a subir la temperatura. Miren lo que pasa con el chorro de aire porque esto es para calefacción. ¿De acuerdo? Entonces, a medida que subimos la temperatura y mantenemos el caudal, pues vamos a manejar eso. Pero miren lo que pasa cuando movemos la altura de la rejilla. Ya empiezan a haber chorros de aire en los espacios y entonces se debe manejar la cantidad de aire, pero de ninguna manera. Solo medio moviendo la temperatura. Entonces, miren lo importante de esto es que se den cuenta cuántas variables pueden impactar el confort y no es lo que hacemos nosotros. Con un ductulador decimos el caudal que supuestamente va a llegar a la rejilla porque no calculamos el sistema de ductos para garantizar ese caudal y simplemente lo seleccionamos por velocidad. Miren el otro concepto que vamos a tener ahorita. La distancia del aire proyectada desde el difusor es una función de la masa del aire. Entonces, tengan en cuenta que la distancia característica es lo que hay desde el centro del difusor hasta el muro que él se encuentre o del centro del difusor a la mitad del otro centro del difusor. Miren lo que pasa. ¿Sí ven? La distancia característica es hasta el muro. Lo que ustedes ven que recorre esto es el tiro. ¿Ok? Miren, cuando utilizamos dos difusores, ya empezamos a descargar hacia el centro. Si estos son de distancia vertical, esto lo que quiere decir es que ya va a haber disconfort en este punto. Y vamos a ver cómo se visualiza ese disconfort. Es bien interesante que recuerden el concepto de puntos que cumplen confort. ¿Ok? Miren lo que pasa acá. Estos puntos verdes son los puntos que cumplen confort. Si tenemos un difusor acá, todos los puntos están cumpliendo confort. Vamos a ver qué pasa cuando cambiamos, por ejemplo, a dos difusores. Ya, los chorros se encuentran y dos puntos no cumplen confort. Si ponemos tres difusores, ya ningún punto cumple confort. Si ponemos dos difusores, pero lineales, ya todos los puntos vuelven a cumplir confort. Entonces, para que se den cuenta, es más, mira, aquí dice el hombre que su productividad se aumentó en un 33%, porque el secreto del sistema de climatización está en la selección del difusor. Quiero que quede muy claro eso. De ahí para atrás viene el diseño de ductería para que se conozca la presión estática que va a tener que vencer el ventilador y la presión estática disponible en cada tramo del ducto, porque eso es cuando se seleccionan mal o se diseñan mal los ductos y no se tiene en cuenta eso, los ductos cuando la máquina se prende se soplan, llegan a un punto que a veces se estallan y cuando se apaga los ductos caen, o sea, pierden ya su presión. ¿Ok? Miren, aquí está la tabla que está en el capítulo 57 de la application del handbook de ARRAY, donde nosotros por cada tipo de difusor vamos a tener lo que es el T50 sobre L para lograr tener un máximo ADPI
Y con esto nosotros podemos ver el rango. Miren que aquí el ADPI nos lo está dando la tecnología que utilicemos o el método que utilicemos de selección. Ahorita miramos que debemos tener en cuenta el ruido. A veces hay espacios donde debemos olvidarnos del confort. Caso de ello, por ejemplo, son los estudios de grabación o partes donde el sonido impacta. Nosotros debemos utilizar unos niveles de ruido muy, muy bajos, así el confort no nos cumpla. Otro método de diseño o de selección de difusores es el de tiro. Nosotros por tiro lo que garantizamos es que cuando el tiro llegue a la zona ocupada, llegue máximo con 50 ppm. Entonces utilizamos el T50, que estos son los tiros que nosotros vamos a ver en las tablas. Hay que tener muy en cuenta las alturas. No todo difusor sirve para las alturas. ¿Qué encuentra uno en el mercado? Que alguien hizo un diseño y el cliente iba a montar el cielo raso a 250. De un momento a otro, eso lo hace con 4 difusores de cualquier selección que haga, y el cliente lo llama y dice, venga, ya no va a 250 el cielo raso, hablé con mi arquitecto y voy a ponerlo a 5 metros. ¿Hay algo de cambiar? No, no pasa nada porque es la misma área. Y error, proyecto fallido. Miren que en la medida de que la altura vaya aumentándose, el cielo raso también va aumentando la cantidad de CPMs que puede manejar cada modelo del fabricante. Entonces, el EDT, que era lo que hablábamos, tiene esta fórmula, que es muy sencilla. Temperatura del local, o sea, la que nosotros vamos a medir, perdón, la TX, es la temperatura a la que nosotros hicimos el diseño. Le quitamos la temperatura que nosotros medimos en el punto, le restamos este factor de conversión por la velocidad que nosotros medimos en el punto, menos 30. Eso nos va a dar un resultado que si está entre menos 3 y más 2, cumplimos confort. Si el 80% de los puntos cumplen confort, le vamos a dar el ADPI adecuado. ¿De acuerdo? Y aquí está cómo debemos seleccionar eso. ¿De acuerdo? Es la medida cuantitativa que nosotros tenemos para poder decirle al cliente que le estamos cumpliendo confort. Entonces, rápidamente voy a hacerles una selección con nuestro software de selección de difusores. Esto es un desarrollo propio que pues nadie lo tiene. Y, por ejemplo, los LJS son, eso sí, lo único que tenemos es que estos son datos de Laminaire, porque Laminaire es la única empresa en Colombia que nos da datos. Entonces, aquí dice que cómo son estos difusores, pueden ser de 1, 2, 3 o 4 vías, y me da la tabla, me dice, mire, en una altura de 2.1 metros, el máximo diferencial de temperatura que usted puede utilizar es 18, porque si utiliza un diferencial más grande puede impactar el confort, porque la gente va a sentir ese diferencial muy fuerte. Ese diferencial es la temperatura que hay entre nuestro punto de diseño y la temperatura a la cual estamos descargando el aire. Eso puede generar disconfort. Y nos dice cuántos CPMs máximos va a manejar un difusor a esas alturas. Miren, a 7 pies o 2.1 metros podemos manejar 400. A 8 pies o 2.4 podemos manejar 750 y nuestro delta T puede ser 22. Eso nos dice cuántos difusores son los que nosotros vamos a utilizar. Vamos a hacer un ejemplo aquí, bueno, proyecto, en qué piso está, qué secciones de gerencia, sala de junta, no sé qué, pero es muy importante hablar de altura. Aquí es muy importante este punto porque es para saber si el efecto Coanda se cumple o no se cumple. Cuando el efecto Coanda no se cumple, los tiros que el fabricante nos da se ven reducidos. Esos son los casos cuando no hay cielo raso. Entonces aquí pregunta, ¿la separación entre el cielo raso y el difusor es igual o mayor a 6 pulgadas? Si yo tengo cielo raso y mi difusor está pegado o está cercano a las 6 pulgadas, le digo no. ¿Es igual o mayor a 6 pulgadas? No, está dentro de lo común. El delta T me lo da el software, a cuánto estoy descargando yo la selección de mi equipo y cuánto es lo que yo quiero. Voy a ponerle 20 Fahrenheit. Y cuando le digo, ¿tiene damper o no tiene damper? Él me dice, un momento,
verifique la tabla, los valores ingresados del delta T no corresponden a la relación debido a la altura. Yo, ¿cómo así? Estoy con 7 pies. Ah, no puedo tener un delta T mayor a 18. Entonces tengo que devolverme y revisar mi cálculo térmico y hacer que llegue a 18. ¿Tiene damper o no tiene damper? Le digo que sí o le digo que no. Cada vez, si tiene damper, se impacta el tiro. Si no tiene damper, también se impacta el tiro. Le digo que de cuántas vías es mi difusor. Por ejemplo, cojo uno de 4 vías y le voy a decir, necesito 500 CPM para esa zona o para ese espacio. Me lo dio. Voy a buscar, hay otra alarma. Inspeccione la tabla de recomendaciones. Los valores ingresados de CPM no corresponden a la debida altura. ¿Cómo así? Yo tengo 2.1 y lo máximo que puedo manejar son 400. Si yo debo meter 500, inmediatamente debo saber que tengo que utilizar 2 difusores. Entonces los distribuyo en la zona y le digo, voy a manejar 250. ¿Cuál es mi longitud característica? Ya la vimos. Para los difusores de este tipo, el tipo Louveret, tiene que ser entre el difusor y el muro o entre la mitad de 2 difusores. Voy a decir que estamos a 3 metros en el lado A. Yo tengo que mirar este lado A y el lado B. Vamos a hablar de que tiene también 4 metros. Empiezo y reviso. Todos estos difusores cumplen con mis requerimientos. Me voy con 9 por 9. Me dice, mire, el ADPI es del 90% para este lado y el ADPI hacia el otro lado del 80%. Yo podría escoger este difusor. Tengo un nivel de ruido de 16, que es supremamente bajo, y tengo una caída de presión estática del difusor de 0.052. Si yo digo, no, mire, me voy a ir a 400, que es lo máximo que puedo manejar acá, y sigo teniéndolos, él me lo reduce a 399 y vuelvo y selecciono. Yo tenía ahorita un difusor de 10 por 10, voy a utilizarlo acá, y mire qué chévere, tengo por los dos lados tengo ADPI mayor a 90, pero aquí ya tengo un NC de 33, que puede ser alto, y mi caída de presión estática es de 0.1. Eso es muy fuerte, porque un fan coil mide o puede vencer más o menos 0.2, 0.3. Entonces voy y busco un difusor un poco más grande. Y sigo cumpliendo con el ADPI, pero ya mi NC se me bajó a 21, o sea, mi difusor no va a tener ruidos y está muy, muy bajo el nivel de ruido, y mi presión estática se bajó a 0.05. Sigo revisando y, por ejemplo, un 14 por 14, sigo con el ADPI cumpliendo, se me sube un poquito el NC, pero mi presión estática se me baja a 0.03. Entonces yo empiezo a diseñar, continúo y llego aquí, mire, con un difusor ya de 15 por 15, este lado tiene un ADPI mayor a 90, o sea, muy bueno, pero el lado B ya es mayor a 80. Entonces yo tengo que hacer mi selección y yo me iría con el 12 por 12 y guardo mi consulta, ya cumplí. Ahora, eso va a pasar cada vez que yo haga una selección del difusor. Si selecciono de 2 por 180, aquí se me carga la medición y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, eso más o menos lo tenía por mostrarles. Les voy a mostrar rápidamente 2 proyectos que se hicieron y para que miren ustedes la ingeniería de qué sirve. Aquí, por ejemplo, teníamos un proyecto VDF con unas condensadoras de 440, o sea, 44 kilovatios o HPs. Teníamos una sala de 150 personas con 3 cassettes de 48.000 BTU. Teníamos unas oficinas acá con mini split de 12.000 BTU, que aparte de que impactan negativamente el confort, estos equipos ductless nunca van a dar confort, porque quien se pare aquí va a tener un frío increíble, pero quien está aquí seguramente no va a tener ese mismo frío. Y si esta persona tiene frío es porque aquí está congelado. Y esta persona que está aquí debajo del equipo no tiene la misma temperatura que se me ha dicho. Eso es terrible. Aparte los chorros de aire que esto genera. Y la sobrecapacidad que hay. Y aquí habían 2 cassettes de 36.000 BTU. Bueno, habían un resto de minis por allá. Nosotros llegamos, nos ganamos ese proyecto y es un proyecto de 600 metros cuadrados. Empezamos a cambiarlo porque nos dijeron que revisáramos qué podíamos hacer. No había posibilidad de conectar la condensadora de 44 por disponibilidad eléctrica. Iban a tener que cambiar subestación, transformador y un poco de cosas. Nosotros llegamos y empezamos, les propusimos, mire,
Aquí ustedes tienen una cubierta metálica y si lo hace un drive, la aislemos para que esto se nos baje. Esto lo bajamos a un solo fan coil y miren que solo tiene 2 difusores en el centro. Y al arquitecto de la obra, pues que él piensa como personas y nosotros los ingenieros a veces pensamos también como persona, decimos, y muchos de los que están viendo este video van a decir que esto no funciona. Y teníamos un ADPI proyectado de 80%, con un nivel de ruido alto en ese 33, pero ¿qué pasa? Eso es una sala de espera, donde todo el mundo va a estar hablando, porque esto es una IPS. Entonces no nos importa el ruido, podemos manejarlo. ¿Qué sucedió con eso? Cuando se terminó, realmente quedó así, miren, aquí están los 2 difusorcitos que ambientan toda esta sala y todo el mundo contento, espectacular, el cliente anda que brinca en una sola pata de la alegría de ver que le bajamos este montón de cassettes y de mini split. Por ejemplo, aquí tenía 48.000 BTU. Nosotros, ¿qué hicimos? Metimos un fan coil que apenas es un 0.50, que es como de 15.000 BTU, y le ambientamos todo esto con un confort increíble. Y le disminuimos de 20 y tantos equipos que tenían para hacer mantenimiento a solo 18, 17 equipos, o sea, les tumbamos como 6 o 7 equipos. Eso en los costos de mantenimiento impacta muy bien. Entonces, aquí está lo que la ingeniería da. Ahora, miren lo que pasa, esto tiene un damper porque esto es un equipo que mueve 2.611 CFMs, pero para que moviera ese caudal debíamos ponerle una restricción de 0.835 pulgadas en columna de agua. Como ustedes ven, el ducto esto es muy pequeño. Mire, es 14 por 14. Ustedes han metido un ducto de 14 por 14 con 2.200 CFMs. Revisémoslo. Pero ¿qué sucede? Que nos tocó aplicar un damper y en el software, en este detalle A, vamos a ver si lo encontramos, el detalle A, con una modelación en el software de un damper a 30 grados, logramos tener esa caída de presión estática y con esa caída de presión estática va a mover este caudal. Ustedes siempre tienen que encontrar cuáles son las capacidades sensibles y totales del equipo y las condiciones de entrada del aire al serpentín. Con eso, ustedes van a seleccionar su equipo, el cliente va a recibir el equipo adecuado, van a ahorrar mucho dinero en materiales, en equipo y van a satisfacer al cliente. ¿De acuerdo? Y tenemos un último caso donde aquí hay una fachada en vidrio de 30 metros de larga y se le instalaron 4 BRFs, 4 fancoil BRF de 54.000 BTU y un equipo de 60.000 fijo, o sea, casi que 25 toneladas para este espacio, que son 130 metros cuadrados medidos, pero al interior, que tenemos 320 metros cuadrados, lo ambientamos con 2 equipitos de 5 toneladas fijos, que el cliente tenía y que son reutilizados después de 6 a 8 años de uso. Los reutilizamos y con un confort bien alto, miren, bien alto de estos espacios. Entonces, para eso es que se utiliza la ingeniería, para poder hacer cálculos térmicos adecuados, para poder hacer los cálculos térmicos se utilizan para conocer los caudales para seleccionar los difusores. Seleccionamos difusores, diseñamos ductos. Cuando diseñamos ductos, seleccionamos equipo y el sistema funciona de una forma increíble. Eso es la ingeniería para ahorros en costos y para tener satisfecho al cliente. El último punto que les voy a comentar es que estos equipos son completamente iguales. Miren, este equipo es un JTDH 160 y maneja 1500 FM a punto 35. Estos que están acá también son JTDH 160 y manejan 1500 a punto 35. Todos tienen un solo ducto de retorno, pero este ducto de retorno es de 22 por 22 y este ducto de retorno es de 16 por 14. Y es también para un solo equipo. Entonces, miren cuánto material podemos ahorrar nosotros con un buen diseño. Porque ustedes se pueden ir y decir, no, pues, este lo hicimos de 16 por 14, este hagámoslo de 16 por 14. Ahorramos material. No, no ahorra material, porque no va a circular la cantidad de aire que necesitamos para que los difusores tengan el desempeño que deben tener. Entonces, eso es lo que quería mostrarles en este video. Nosotros apoyamos a todas las empresas del sector comercial para que en base a sus requerimientos le podamos entregar lo que
realmente requieren. Esa es nuestra página web. Y al sector hospitalario lo ayudamos para que consigan una reducción en el consumo energético y al mismo tiempo logren ambientes que sean libres de agentes patógenos, que son los que generan confianza en los pacientes, en el personal médico y en los visitantes, aunque estas entidades tengan un presupuesto limitado que no permita adquirir nuevos equipos. Porque llegamos y empezamos a revisar qué tenemos para adaptarlo a una realidad de costos más bajos. Las preguntas, como bien lo dijo la ingeniera María Alejandra, pueden montarlas en la página de YouTube y trataremos de respondérselas. Muchas gracias por su atención. Ingeniero Rolando, muchísimas gracias por esta excelente presentación. Le damos las gracias a usted, también a todo el equipo de la empresa Ingenim por acompañarnos el día de hoy. Antes de terminar, les recordamos a nuestros espectadores visitar nuestra Feria de Ventilación, Refrigeración y Aire Acondicionado Expoacaire Virtual 2020, que estará disponible desde el 11 al 15 de agosto, con interacción real desde las 10 de la mañana a las 7 de la noche con acceso 24/7, en el cual encontrarán un programa académico con expertos nacionales e internacionales referentes en el sector y más de 50 espectadores. Mil gracias, ingeniero. Bueno, gracias a ustedes también. Que estén muy bien